paz y tranquilidad sobre Guadalcanal se vio interrumpida por el rugido de los estadounidenses. 18 aviones P-38 flotaban en el aire con una orden aprobada en los más altos niveles de mando: cazar a la mente maestra detrás de Pearl Harbor. A miles de kilómetros de allí, en la base japonesa de Rabaul, el almirante Isoroku Yamamoto revisaba su agenda con la meticulosidad de un hombre acostumbrado a la precisión. A las 6 en punto, su bombardero Mitsubishi G4M Betty despegaría con rumbo a Bougainville. Iría acompañado por su escolta de cazas A6M0. No sabía que en ese mismo instante, un escuadrón enemigo volaba al ras de las olas del Pacífico. Invisible para los radares, tenía un solo objetivo: derribarlo del cielo antes de que terminara la mañana. Era el 18 de abril de 1943 y los estadounidenses tenían el tiempo medido segundo por segundo. No habría una segunda oportunidad. Si fallaban, Yamamoto seguiría dirigiendo la guerra. Si tenían éxito, cambiarían el curso de la historia. El reloj estaba corriendo y en este nuevo video de Historia Militar te contaremos todo sobre esta épica jornada y la Operación Venganza. The Japs started this war. We are going to finish it. Knox tenía que conseguir que el presidente Franklin D. Roosevelt aprobara la misión, pero no existe ningún registro oficial de aquella conversación. Sin embargo, está claro que Roosevelt consintió el intento de asesinato. Para comenzar, debemos ubicarnos en tiempo y espacio. La devastadora Segunda Guerra Mundial había dado inicio en 1939 como consecuencia del brutal avance de la Alemania nazi sobre suelo europeo. Sin embargo, lo que motivó la participación activa de Estados Unidos en el conflicto fue un hecho que tuvo lugar años más tarde y a miles de kilómetros de distancia. Además, el responsable de la intervención norteamericana no fue Adolf Hitler, sino su aliado en Asia, Japón. Todo empezó el 7 de diciembre de 1941 con el ataque sorpresa a Pearl Harbor diseñado por Tokio. El objetivo era acabar con la flota del Pacífico estadounidense y logró un éxito parcial. Hundió y dañó 8 acorazados y 3 cruceros, a lo que se sumó la destrucción de 188 aviones. No obstante, los portaaviones, que eran la pieza clave de la guerra naval moderna, no estaban en el puerto y se salvaron. Con las fuerzas de Washington golpeadas en la región, Japón aprovechó su momento de superioridad y lanzó una ofensiva arrolladora. Ocupó territorios como Filipinas, Malasia, Singapur y las Indias Orientales neerlandesas. También hizo lo mismo con varias islas como las Salomón, Guam y Wake. Para marzo de 1942 había creado un vasto imperio asegurando recursos estratégicos como petróleo, caucho y minerales. Y todo había sido gracias al gran estratega detrás de Pearl Harbor, Isoroku Yamamoto. En 1936, Yamamoto fue nombrado subcomandante de la Armada japonesa. Solo 3 años después, le nombraron comandante en jefe de la Armada Imperial. Entonces, Japón tenía la tercera flota más grande del mundo, por detrás de Gran Bretaña y Estados Unidos. Este almirante japonés no era como los demás. Se distinguía por su capacidad para la organización y el mando. Era un gran motivador y había rediseñado la flota naval de su país, potenciándola enormemente. No obstante, también tenía una peculiaridad. Rechazaba la guerra contra Estados Unidos. Había sido uno de los hombres en cuestionar la alianza con los nazis, ya que creía que los conduciría a un conflicto más allá de los intereses de Japón. Y a pesar de ser la mente maestra detrás del feroz ataque a los norteamericanos, no quería una contienda con ellos. Esto se debía a que Yamamoto conocía muy bien el poderío militar de aquel rival.
Había pasado tiempo como personal de la embajada japonesa en Washington e incluso estudió en Harvard. Su tiempo en ese país fue el que lo convenció de que la Armada Imperial debía ser modernizada y luchó por ello. Sin embargo, era consciente de que aún estaba lejos de encontrarse a la altura de los estadounidenses. Cuando el alto mando puso en marcha la ofensiva contra la base en Pearl Harbor para obligar a negociar a la Casa Blanca, Yamamoto fue contundente. Aseguró que el plan podría funcionar, evitando que los norteamericanos los sorprendieran en el futuro, pero también demostró su visión de gran estratega. Dijo: durante los primeros 6 o 12 meses de la guerra contra los Estados Unidos, causaré los estragos en todos sus flancos y conseguiré una victoria tras otra. Para entonces, si la batalla continúa más allá de ese lapso, no tengo ninguna expectativa de éxito. El almirante japonés estaba en lo cierto al preocuparse. Habían despertado a un gigante dormido que ahora veía en él a su peor enemigo. Washington puso rápidamente todo su potencial en acción, comenzando por el trabajo de inteligencia. La primera clave para su respuesta fue descifrar los códigos de comunicación de su enemigo. Teníamos que trabajar en lo que llamábamos el sistema JM-25. JM-25 era importante porque lo llevaba la mayor parte de la flota japonesa. Inmediatamente, invertimos todo nuestro esfuerzo en descifrarlo. La guerra entre Japón y Estados Unidos se había convertido en una brutal realidad para 1942. Las batallas en el Pacífico se multiplicaban y las fuerzas encabezadas por Yamamoto conseguían victorias tácticas según lo planeado. Sin embargo, todo cambió en junio de aquel año, cuando uno de los enfrentamientos más importantes torció el rumbo de la contienda. Se trata de la batalla de Midway, un punto de inflexión donde el trabajo de la inteligencia norteamericana finalmente dio sus frutos. Las tropas de Estados Unidos consiguieron descifrar el código JN-25 y se anticiparon a sus rivales para llevar a cabo una emboscada fatal. Aquel logro de la inteligencia fue muy beneficioso en junio de 1942 en la batalla de Midway. Gracias al conocimiento previo de las posiciones japonesas, la Marina de los Estados Unidos envió aeroplanos desde sus portaaviones para batir a la flota japonesa en la que sería su primera gran derrota. Los 4 portaaviones de Yamamoto fueron destruidos. La victoria estadounidense fue decisiva, ya que los japoneses perdieron gran parte de sus mejores pilotos y su capacidad ofensiva naval. En ese marco comenzó una feroz campaña norteamericana a lo largo del Pacífico. Los hombres de Washington lucharon por el control de la isla Guadalcanal durante varios meses. Esta era clave para proteger rutas marítimas. La batalla fue salvaje, con combate terrestre, aéreo y naval. El enfrentamiento fue sangriento y acabó con un nuevo triunfo de los Estados Unidos. Por su parte, Japón perdió más de 30.000 soldados y tuvo que retirarse tras un golpe devastador. Para abril de 1943, Tokio ya estaba a la defensiva. Sus líneas de suministro eran atacadas constantemente. Su marina y aviación sufrían grandes pérdidas en Guadalcanal y Nueva Guinea. Y el rival atacaba puntos estratégicos para aislar a las guarniciones del Imperio del Sol Naciente. Yamamoto, consciente de la situación crítica, decidió visitar la base de Bougainville en las Islas Salomón para elevar la moral de sus tropas. Sin embargo, no sabía que aquel viaje le permitiría a los norteamericanos planear su mayor venganza por Pearl Harbor. We had broken the Japanese code and knew that Yamamoto was going to make this trip to one of his outposts, and they knew his habits were very punctual, and that's how they were able to put this mission together.
El mensaje interceptado por la inteligencia estadounidense fue enviado el 14 de abril de 1943. En él se detallaban los planes para el viaje del almirante japonés. Se supo que partiría desde el cuartel de Rabaul a las 6 de la mañana del 18 de abril. Iría a bordo de un bombardero Mitsubishi G4M Betty y escoltado por 6 cazas A6M0. Volaría 315 millas náuticas hasta la isla de Bougainville y aterrizaría en el aeródromo de Balalai a las 8. Finalmente, luego de inspeccionar tropas y comandantes, regresaría a las 10. La puntualidad que caracterizaba a Yamamoto era la razón del itinerario medido a la perfección. Pero también fue lo que permitió a Washington conocer con precisión la ruta y el horario exacto donde se encontraría su gran enemigo. Ahora bien, eso no quería decir que la misión para enfrentarlo y vengarse por el ataque a Pearl Harbor fuera sencilla. Habría que recorrer un largo y difícil camino hasta encontrarse cara a cara con el almirante japonés. Sin embargo, la información significaba la gran clave para dar los primeros pasos. El mensaje descifrado fue enviado a Chester Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico, y de inmediato llegó a Frank Knox, el entonces secretario de la Armada estadounidense. Este fue el encargado de buscar la aprobación del presidente Franklin D. Roosevelt para la llamada Operación Venganza. Cuando el mandatario dio luz verde ordenando que atraparan al enemigo más buscado del país, se seleccionó al grupo encargado del ataque. El mismo estaría encabezado por el experimentado John W. Mitchell. Mitchell era un as de la aviación con 6 derribos al que ya habían condecorado por su valentía. Él eligió a Tom Lanphier de Detroit, Pesby Frank Holmes de San Francisco y Rex Barber de Colbert, Oregón, para que formaran parte del grupo asesino. Su tarea era la de atacar al bombardero de Yamamoto. Todos formaban parte del 339º Escuadrón de Caza que se encontraba en la base de Guadalcanal. Eran pilotos de P-38 Lightning, la aeronave escogida por sus capacidades de ataque y principalmente por su alcance. Ese aspecto sería clave para la misión, ya que deberían recorrer 1.600 kilómetros entre posiciones enemigas antes de regresar a un aeródromo aliado. Ese sería el primer desafío, pero no el único. Los estadounidenses tendrían que viajar durante 1 hora y 45 minutos. Luego deberían aproximarse al enemigo con un vuelo rasante sobre el mar para evitar ser detectados por los sistemas japoneses. Finalmente esperar a que apareciera Yamamoto en el momento indicado, pero sin el apoyo de radares propios. Eso significaba que si los cálculos fallaban por apenas 1 minuto, todo el esfuerzo habría sido en vano. Si se adelantaban, corrían el riesgo de ser vistos y atacados por las fuerzas de Tokio, o incluso quedarse sin combustible para el regreso. Si se atrasaban, el avión con el almirante japonés podía llegar a destino antes de ser derribado. Las posibilidades de éxito inquietaban a todos. John Mitchell, el líder de la misión, también tenía dudas acerca del ataque. Yo no estaba muy convencido. Pensaba que sería como buscar una aguja en un pajar. Lo veíamos muy complicado, pero teníamos que aparentar lo contrario y planearlo como si realmente fuéramos a interceptarlo. Pese a esos sentimientos, 18 aviones se prepararon para estar listos a primera hora del 18 de abril de 1943. 4 de los cazas P-38 serían los encargados de derribar el bombardero de Yamamoto, mientras que los otros 14 debían brindarles cobertura de la escolta de Ceros. Sin embargo, la operación comenzó con problemas y 2 aeronaves tuvieron que abandonar su tarea por inconvenientes mecánicos. Fue así que el segundo grupo se redujo a 1 docena. Eso no cambió nada. El plan seguía en marcha.
Los P-38 despegaron a las 7:25 desde Guadalcanal y se sumergieron en su ruta. Debían recorrer 350 kilómetros hacia el oeste, luego girar hacia el norte-noroeste por otros 570 kilómetros volando a baja altitud y más tarde ascender a 3.000 kilómetros en el último tramo, justo antes de la intercepción. Según el cálculo, el tiempo debía ser exacto para encontrar al convoy japonés en ese preciso momento. The longest aerial intercept of World War II, Major John Mitchell led his squadron for 2.5 hours on a 5 dogleg course to avoid Japanese spotters. We were flying about 75 feet above the water, following mist throughout the sea, so we wouldn't be spotted by the Japanese. Los norteamericanos habían planificado la intercepción a las 9:35 de la mañana. El día estaba nublado, pero finalmente el cielo les permitió avistar tierra y se dieron cuenta que iban 1 minuto adelantados. Debían aguardar por la puntualidad de Yamamoto. Sin embargo, esos pocos segundos parecieron volverse eternos para la flota aérea encabezada por Mitchell. De repente, en el horizonte aparecieron varias siluetas. Los 6 cazas A6M0 eran inconfundibles, pero el problema era que no había uno, sino 2 bombarderos Betty. ¿En cuál de ellos estaba Yamamoto? El plan de ataque debía entrar en acción, así que solo quedaba una opción: derribar ambos. Pronto la calma de los cielos se interrumpió. Los 4 P-38 encargados de asesinato se adelantaron. El resto mantuvo su posición elevada para distraer y luchar con los ceros. El mundo se redujo a una ecuación mortal. La radio se llenó de gritos y el caos se hizo protagonista. Los cazas japoneses viraron bruscamente y se lanzaron en picada sobre los estadounidenses. El cielo explotó en ráfagas de ametralladoras. Las balas cruzaban el aire como un enjambre de avispas letales. Mientras tanto, Lanphier y Barber formaban la dupla que resistía en su posición para acabar con los bombarderos. 2 arrows that I'd flown between, I turned around, we're coming back over here, and the bomber's going here, and I'm going so fast by the time I get opposite him that I had to drop my flaps to slow up, and I started skidding sideways so that I wouldn't overshoot him. And meanwhile, these 2 fellas are coming, and I could... It was obvious there was going to be a convention. And I assumed that they would ram me or do whatever they could. Mientras se desarrollaba la lucha encarnizada entre los P-38 y los ceros japoneses, los 2 bombarderos intentaban huir. Más tarde se supo que uno de ellos llevaba a bordo a la mano derecha de Yamamoto, su vicealmirante Matome Ugaki. No obstante, en ese momento era imposible saber quién viajaba en cada avión. Cuando ambas aeronaves tomaron direcciones diferentes para tratar de escapar, Rex Barber decidió ir detrás de una. Se mantuvo cerca del G-4M volando a gran velocidad. Y cuando vio la oportunidad, apretó el gatillo. Las ametralladoras calibre 50 de su P-38 vomitaron fuego. La primera ráfaga impactó en el fuselaje del bombardero japonés, perforando el motor izquierdo. Un chorro de humo negro emergió de su ala. Los artilleros nipones devolvieron fuego, pero era demasiado tarde. Barber disparó una segunda ráfaga. Las balas destrozaron la cabina del Betty. El avión se inclinó bruscamente, sacudido por los impactos. Se estaba cayendo. I went in on the lead bomber and started shooting his right engine, back into the fuselage, into the left engine. And he, of course, was going downhill this time, very steep. When I looked back, I saw a big column of smoke coming out of the jungle, which I was sure was Yamamoto's airplane.
La aeronave, ahora convertida en una antorcha en llamas, había caído en espiral hacia la selva de Bougainville. Pero la misión no estaba acabada. El segundo G4M también fue alcanzado. Logró un aterrizaje forzoso en el agua y algunos miembros de su tripulación lograron sobrevivir. Entre ellos, Ugaki. Eso significaba que el bombardero derribado había sido efectivamente el que llevaba a Isoroku Yamamoto. Sin embargo, no había tiempo para constatar si el almirante había muerto en la caída. Los norteamericanos seguían luchando por mantenerse con vida. Tras varios minutos en los que la flota de cazas japoneses atacó con todo su poder, los estadounidenses también sufrieron la baja de un P-38. Su piloto, el teniente Raymond Hine, gritó por la radio antes de que su avión explotara en una bola de fuego. El resto del equipo continuó batallando hasta que los Zeros tuvieron que cesar su cacería por falta de combustible y se alejaron. El caos se apagó lentamente y los hombres de Estados Unidos iniciaron su regreso. Fue un acto de Dios. Yo creo que debía de estar presente algún tipo de fuerza superior para que aquello ocurriese así. Los P-38 volvieron a la base poco después de las 11 de la mañana. Habían derribado los 2 bombarderos y 3 Zeros. Solo uno de los P-38 no volvió. La base quedó en silencio. Todos estaban convencidos de que habían conseguido el objetivo, pero necesitaban una confirmación, la cual llegó un día más tarde. Fue entonces que las tropas japonesas llegaron al sitio donde había caído el primero de los bombarderos. En él viajaba Yamamoto, quien fue hallado bajo un árbol, sentado en su asiento que voló fuera del avión por el impacto. Empuñaba su espada ceremonial y llevaba 2 impactos de bala de gran calibre, uno en el hombro izquierdo y otro en la cara. Fue llevado a una aldea de la zona y su cuerpo fue reducido a cenizas. Los restos del almirante se enviaron a Tokio y un mes más tarde se anunció finalmente su muerte. No obstante, los norteamericanos ya estaban al tanto gracias a su destreza para descifrar los mensajes de las fuerzas japonesas. El 5 de junio de 1943 se realizó un funeral con todos los honores, al que se acercó más de 1 millón de personas para despedirlo. Así fue como Estados Unidos acabó con su mayor enemigo de la Segunda Guerra Mundial. La Operación Venganza fue un éxito y los vaticinios de Isoroku Yamamoto se cumplieron. El almirante había sugerido que si estallaba una guerra contra Washington, era muy probable que Japón quedara reducido a cenizas. Y eso fue exactamente lo que sucedió bajo el fuego atómico que acabó con la contienda en 1945. De esta manera llegamos al final de nuestro video. Te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo lo mejor de la historia militar.